Seguimos conversando con la doctora Inés Tello de Ñeco, inhabilitada por el Congreso de la República, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Doctora Tello, hablábamos de la intención, del objetivo detrás de la decisión del Congreso. Le preguntaba por su perfil de jueza, por su trayectoria, por su condición de integrante de la Junta no alineada a la línea mayoritaria del Congreso de la República. Si bien es cierto, usted no daba una respuesta al respecto, la sospecha es muy fuerte, sobre todo porque usted además fue una jueza que condenó a varios de los integrantes más eminentes de la organización de la mafia, la llamada mafia Fujimori Montesinos. ¿Usted cree que vaya por ahí la cosa? Mira, sí, yo escucho y eso es el comentario, pero yo soy si soy jueza y donde esté haciendo mi papel, yo soy independiente. Yo no me voy a someter a nadie, salvo lo que es correcto, lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Sí, se habla mucho, he leído de este sentimiento de venganza sería muy mezquino, ¿no? Vivir con sentimientos bajos no te ayuda a vivir. Yo vivo tranquila, he cumplido con mi deber, lo cumpliré donde esté, porque mi vida pública va a continuar, acá no termina. Yo me siento con fuerza para seguir adelante. Soy una mujer que ha sido formada para ejercer sus derechos, para defender sus derechos y yo voy a continuar. Aunque cargo ya no va a poder cumplir, o por lo menos por lo pronto no va a poder cumplir, No, ¿verdad? En el Estado. Así es. Mira, esa es la ironía, ¿no? Todo lo que un ser humano acopia como experiencia, conocimiento, al Estado no se lo des, al sector privado sí se lo das. Yo podría ir al sector privado, hago mis informes, salgo a los medios de comunicación, cobro mi dinero y me voy muy tranquila. Bien por mí, porque ahí no le afecto a nadie. Al Estado no le puedo dar mi experiencia, al Estado no le puedo aportar nada. ¿Por qué? Porque llegó un límite de edad. ¿Y qué cosa es llegar al límite de edad? ¿Es ser una cosa que no sirves? Te cosifican, ¿no? Ya no eres persona, eres una cosa que al Estado te ponen de lado porque tú no le puedes aportar nada al Estado. A la actividad privada, haz. Usa tus conocimientos, desenvuélvete. Qué ironías, ¿eh? Ahora, usted ha sido una de las juezas más dura, si se quiere, del sistema anticorrupción, el emblemático post 2000, ¿no es cierto? Tiene condenas en su haber nada menos que a Vladimiro Montesinos, a integrantes del Grupo Colina, a altos militares por el caso de los diarios Chicha. ¿A quién no ha condenado usted de esta mafia? Mira, el problema acá, desde mi punto de vista, y nosotros lo analizamos en la sala cuando veíamos estos casos, y nosotros nos preguntábamos, ¿a quién nos debemos? ¿A un grupo que esté en el poder o nos debemos a la ciudadanía que espera de sus jueces justicia? Y además, por ejemplo, en los casos de corrupción, hacíamos una cuenta de todo lo que se habían llevado indebidamente en un país como el nuestro, donde faltan carreteras, postas, escuelas. No tenemos, y vamos a demorar mucho en poder superar el problema de la infraestructura educativa. ¿Cuánto se pudo hacer en ese gobierno? ¿Cuánto dinero se perdió? El juez es un actor comprometido con la sociedad y el juez es independiente. Yo nunca he permitido ni permitiré que nadie influya en mis decisiones. Si me equivoco, me equivoqué yo, pero me equivoco porque soy un ser humano, no por mala fe, no por intereses subalternos. Yo vengo de un hogar donde me enseñaron mucho, mi padre siempre nos habló de justicia social. En mi casa nunca se habló del cholo, del negro, del indio, todos éramos personas y aprendimos a respetar. Esa ha sido mi línea de trabajo. Porque yo quiero a mi país, yo quiero que esto se supere. Es que esa frase justicia social también va a hacer que la encasillen ahora, ¿no? Incluso ahora. Sí,
Mire, los principios, las ideas, es como tú las desarrollas, como tú las sientes, como tú vives el problema del país. Y lo pueden ver en las entrevistas que nosotros hemos hecho cuando seleccionábamos jueces y fiscales. Les preguntábamos a los jueces cuál era su relación con su comunidad, cuál era su compromiso con su comunidad, qué podían ellos aportar. Hay un programa... Esa pregunta lo debe haber incomodado, lo debe haber sacado de su... Mira, hay algo que no cuadro. se conoce. Por ejemplo, este programa de la justicia itinerante. Para mí, es algo que deberíamos todos desarrollar, porque los mismos jueces que venían nos hablaban de este tema de justicia itinerante, del juez en tu comunidad, llevar al juez, llevar al fiscal, llevar al registrador para dar los DNI, solucionar los problemas de familia en el momento. Mira, hay tanto por hacer. Yo cuando llegué a la Junta encontré un abanico de problemas, pero uno tenía que centrarse en algo porque no puedes tomar todo. Pero en las entrevistas sí, no solo yo, todos los señores. ¿Cuál es su compromiso con su comunidad? ¿Qué obra social hace usted? ¿Dónde se involucra? Pero lo que sí es cierto es que el grupo fujimorista y sus afines no deben tener necesariamente estima hacia usted, ¿no? Por lo que usted ha recordado y por lo que yo le he comentado también. Sí, es posible. ¿Usted es consciente de eso? Mira, yo soy muy consciente, pero realmente es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo, por ejemplo, jugaba al Grupo Colina. Uh-huh. Y yo me sentía segura porque yo estaba segura de lo que hacía. Yo no le hacía daño a nadie. Ellos son los que habían cometido los delitos. Yo no. Entonces, acá es muy recurrente. Uy, ¿por qué me haces daño? ¿A quién le haces daño? Tú respondes por tus acciones. Tú has dañado a alguien. Esa persona que ha sido dañada tiene derecho a que se le resarza, a que se le diga, oye, tu hijo, este hombre que mató a tu hijo va a ser sancionado. Yo soy madre y yo siento, en mi vida es el dolor más grande, ni cuando murió mi padre ni mi madre, como cuando entregué los restos de los campesinos del Santa. Fue algo estremecedor. Fue algo terrible, terrible ver el dolor de esas padres, madres, mujeres, hijos, que le estábamos entregando a los maridos, los hijos que sacarlos, los estábamos entregando en cajones. Es horrible. Y hablando de esos casos, en esa cadena justamente de hechos, en la cadena específica del caso del tráfico de armas a la FARC, usted es parte, y justo ese proceso hoy en día es materia de un procedimiento de extradición. Pero ese procedimiento de extradición tiene como antecedente lo que usted hizo y su sentencia. Claro, yo fui la directora de debates y fue un caso muy interesante. Entonces hay una trayectoria suya, mejor dicho, hay decisiones suyas que no son bien vistas o bien valoradas necesariamente por estos grupos, ¿no? Es posible, pero yo era jueza. Yo no estaba al servicio de nadie. Yo no me alineaba con nadie, no soy alineada. Yo me alineo con la Constitución, con la ley, con mis principios, los principios que inspiran la Constitución. Yo respeto mucho a la persona y lo primero es respetarme yo. Y si yo me quiero respetar, tengo que ser consecuente con lo que digo. Pero para no irnos muy atrás, doctora, en la actualidad usted como integrante de la Junta Nacional de Justicia fue instructora del caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y allí también usted formula un informe que es el caso de los cambios de la remoción de los fiscales, de la doctora Berza Berrevilla, caso Cuello Blancos, etcétera. Pero, y el de la hermana de la fiscal, la doctora Emma Benavides, y justo su caso ya está hoy en día en proceso disciplinario, en procedimiento disciplinario, que es una instancia más avanzada. ¿Allí también hay una razón por la cual usted era un problema en la Junta que había que sacar? Yo he cumplido con lo que se me dio. Yo he cumplido mi encargo. Cuando yo fui a la Junta sabía que podía presentarse situaciones como esta.
Lo sabíamos, porque nosotros llegamos en un momento ya bastante difícil, no de la señora, sino de otros magistrados, pero eso yo lo asumí. Y si lo asumí, tengo que ser responsable de lo que hago. Y yo hago mi labor. A mí me eligen para una función y la he cumplido. Ya la he cumplido. Ahora, en el ínterin, cuando usted tiene a cargo el caso de la doctora Patricia Benavides, sobre usted se publica, o sobre su hijo, el ex viceministro de Transportes y Comunicaciones, se publica esta historia, ¿verdad?, que motiva a la doctora Patricia Benavides a pedir a usted su apartamento del caso, porque su hijo fue nombrado por una ministra o un ministro que a la vez fue nombrado por el premier, que a la vez está investigado por la fiscal de la Nación, por ella. ¿Cómo quedó este caso? Miren. Porque fue materia de noticia larga, ¿no? Mire, a mi hijo le han hecho mucho daño, porque incluso le abrieron un proceso penal que después se lo han tenido que archivar y fue puesto en la prensa como un estafador. Eso sí me dolió, porque mi hijo es un profesional competente, él se ha formado, tiene una larga experiencia, pero también lo usaron sus armas contra mí. ¿Su caso está archivado? ¿Te acuerdas que dijeron que había vendido que a un tipo le había dado un dinero para una licencia de conducir? Ya, ese caso está archivado, está dice archivado. Usted. Ya. Pero si eso era falso. ¿Pero quedan otros casos? No, en esos momentos creo que todavía queda, pero todo eso se está discutiendo. A mi hijo también le han creado problemas. Y él, como me dijo a mí, mira mamá, me dijo, yo voy a renunciar, pero tú sabes, tú tienes que entender que un hijo siempre busca no generarle problemas a la mamá, ¿no? A pesar de que yo no tuve nada que ver en su nombramiento, porque él es un funcionario internacional. Mi hijo ha trabajado en Singapur, en Londres, ha estado en la Fundación Clinton. Mi hijo ha ocupado posiciones muy altas, él tiene estudios en Europa y todo, o sea, es un profesional que se mueve por su cuenta y quién sabe, él tiene más relaciones que yo por su misma actividad, ¿no? Entonces no necesita de que la mamá lo apañe, pero obviamente como madre a mí me afecta lo que le hacen. Ahí evidentemente cualquier mujer es tu hijo, ¿no? Es tu hijo. Claro. Volviendo, permítame por favor, al tema de la exfiscal Patricia Benavides. Quisiera retroceder un poco al momento de su nombramiento, de su evaluación, la entrevista personal que le hacen a ella como candidata a fiscal suprema titular, ¿no? Su evaluación, la evaluación que usted hace de ella, es que ella desarrolla valores. La doctora Patricia Benavides desarrolla valores. Usted le asigna 80 puntos de evaluación, ¿no? Visto lo visto, sucedido lo sucedido, ¿qué opina de esta mirada que usted tiene en ese momento, que la doctora Patricia Benavides desarrolla valores? Bueno, realmente ahí uno tiene que pensar, ¿no?, de que yo no la conocía, la señora, nunca la había conocido, pero la pregunta que le hizo el señor de la ASA fue muy clara. Entonces se demostró como una mujer independiente, respetuosa. A mí realmente esa pregunta y la respuesta me hizo considerar que era una persona consecuente con lo que ella decía, ¿no? Esa fue la situación. Ahora, también usted dice su discurso no es claro, ¿no? Claro, generaliza porque sobre sus proyecciones. ¿A qué se refería? Porque ella había efectuado un trabajo, si mal no recuerdo, y yo veía que en el trabajo no había, cuando le hacía preguntas sobre el trabajo yo no le encontraba
mucha coherencia, mucha... Por eso también dice que hay contradicciones, ¿a eso se refiere? A eso, ¿no? Entre lo que ella planteaba y el tema constitucional. Eso es lo que recuerdo. Te imaginarás que han pasado varios años, que Claro, han sido tantas entrevistas, Pero- que uno recuerda algunas cosas, Sí, no todas. Sí, 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 pero es importante preguntarle porque no sé si conocía para ese momento también al fiscal Uriel Terán de Anderas, que luego fue No, yo no- el fiscal que, ¿no?, que pidió el sobreseimiento del caso No de he la conocido doctora a Emma Benavides. nadie. Y el doctor Uriel Terán se presentó como, y tiene sus títulos en filosofía. Porque usted le coloca, perdón, 96 puntos al doctor Uriel Terán y Ya. usted dice que él revela valores, sus principios son evidentes atendiendo a la labor desarrollada. Otra vez, ¿no? Revela valores también él. Claro, porque mire, el señor Uriel, el doctor Terán es un filósofo. Él tiene Sí. incluso un libro que es muy consultado en la Academia de la Magistratura. Entonces comenzamos a entrar al tema de valores, el tema ético, y el señor pues se desenvolvía con mucha solvencia. ¿Ya? Ahora, el gran dilema, el gran problema es el discurso y la realidad, ¿no? Entonces, en una conferencia que tuve, alguien ¿Qué le dice ahora? ahora Lo que usted señaló en ese momento con ahora con lo que se realmente conoce. uno se cuestiona, ¿no? Y acá viene el problema de la... ¿Y esas entrevistas son engañosas entonces? No necesariamente, pero hay que ver cómo se actúa. Por eso es que nosotros, a partir de todas estas experiencias, comenzamos a indagar por los procesos que han tenido, las quejas, porque uno busca, ¿qué es lo que buscamos? Yo busco como magistrado, el conocimiento lo tienen, pero sus valores, sus principios, y allí es donde uno comienza a indagar, a preguntar, y por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿qué procesos han tenido? ¿Qué tipo de denuncias les han hecho? Y no tenían denuncias ni tipo que los involucraran en su desempeño ético. Y la pregunta que se hizo ratificó todo esto, ¿no? Entonces es difícil poder nosotros en este momento decir si nos equivocamos, si las entrevistas no son valiosas. Sí son valiosas, pero yo advertí valores y lo consigné porque así lo creía. Hay un principio de buena fe. Yo no puedo pensar que la gente es mala, que la gente es negativa. Yo parto de que hay una persona... No, pero es interesante porque esto revela además, ¿no?, que usted no tenía ninguna animadversión per se contra los magistrados que he mencionado, ¿no? Contra la doctora Benavides y el doctor Terán, ¿no? Yo a ninguno de ellos lo he conocido. ¿Qué animadversión puedo tener contra una persona que tú en tu vida no has conocido, no tiene? Y además, ¿por qué? ¿Por qué animadversión? ¿Por qué? ¿Qué me han hecho? Porque si me hubieran alguna relación negativa, yo me hubiera excusado, me hubiera retirado. Yo no me gusta vivir en situaciones de confrontación, de peleas. No es esa mi forma de conducirme en la vida. Yo vivo con tranquilidad. Por último, doctora, usted ha dejado terminado un trabajo en la Junta, por ejemplo, sus informes sobre los nombramientos que hizo el ex CNM, el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, ¿qué casos relevantes, de los más relevantes, ha encontrado? Bueno, realmente yo no puedo en estos momentos dar nombres, pero el informe está claro. Nosotros hemos encontrado situaciones que hemos expuesto. Mire, se nos dijo, yo escuché a un señor congresista que no lo habíamos hecho. Nosotros hemos cumplido como comisión, hemos terminado. Hemos revisado 2.400 expedientes, hemos revisado 2.200 videos de entrevistas y hemos llegado a la conclusión de que en algunas entrevistas, por ejemplo, 2 candidatos tenían una performance correcta, los 2 respondían,
No puedo decir que uno era mejor que el otro, pero sin embargo a uno le ponían 20 puntos más que el otro y es que estando en el tercer lugar, quinto pasaba a ser el primero, Después de la entrevista. claro, o pasaba a ser el segundo para luego ser nombrado en reserva. ¿Y eso O- qué revela? ¿Una ayuda al amigo? Evidente, ¿Sí? eso es evidente. Allí es objetivo, no es que a mí no es que a mí se me ocurra que este señor estuvo mejor. Vean las entrevistas, son 2.200 videos que se han visto. Hemos encontrado, por ejemplo, que hay muchos jueces superiores fiscales que están en lugares que no les corresponden porque de acuerdo al reglamento no debían estar ahí. O sea, ese es el gran problema del país. y en su No informe se están con respeta nombre la propio. ley, Este no caso, se este respeta caso. la ley, no se respeta el reglamento. Yo hoy día el reglamento lo interpreto como acomoda a mis intereses. ¿Su informe identifica casos? Sí, Ok. identificamos casos y ahí los señalamos. Entonces eso está para verse, no por eso es que no doy mayor información porque no han concluido. Pero podría ser que estas personas investigadas digan, bueno, ¿por qué se va a seguir discutiendo sobre este informe si la doctora Tello no tenía ni legalidad ni legitimidad para estar en ese cargo? Podría ser, ¿no? Mira, eso puede ser, pero hay que tener en cuenta, y recuerdo que hace tiempo cuando vino el problema de los decretos leyes, que no es similar, pero es algo parecido, el tribunal dijo que siguen vigentes, aun cuando no hayan tenido un origen legal, etcétera. ¿Por qué? Porque las situaciones no se pueden revertir. Y además, vuelvo a repetir, legalmente yo sigo siendo miembro de la Junta. Yo estoy esperando que la respuesta del Congreso y ahora el gran tema va a ser... ¿Usted se sigue considerando miembro de la Yo Junta? sí me considero legalmente. Te vuelvo a repetir por una cuestión de... ¿Hasta cuándo se va a considerar miembro de la Junta? Hasta que el Congreso me responda y yo pueda accionar y terminemos ese debate. Hoy en día, yo me pregunto, ¿por qué no me pueden dar una respuesta y decirme, oiga señora, usted está equivocada por esto, por esto y por esto? Porque frente a eso yo puedo judicializar el tema. Hay caminos, hay reglamentos, hay leyes, pero no es lo más fácil que porque a mí se me ocurre un voto lo hago dos, porque con una sola posición votan dos personas. Vota uno acá y vota el otro allá. ¿Qué es eso, la criollada? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo calificamos eso? ¿Cómo lo califica usted? ¿Yo? Una grave violación de los derechos, una errónea interpretación. Es clarísimo. Doctora Tello, muchas gracias por recibirnos en su casa y gracias por haber respondido esas preguntas. Al contrario, yo agradezco bastante y vuelvo a reiterar la oportunidad que se me ha dado y agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo y sobre todo el Día de la Mujer recibí muchos mensajes. Esto es lo que a mí me sostiene. Es el apoyo ciudadano de un grupo, no todos, pero un gran grupo ciudadano y obviamente el apoyo de mi familia, ¿no? Tengo el respeto, el cariño y me siento bien, me siento acogida. Gracias. Gracias a ustedes.